Hola, vamos a resolver este ejercicio. Lo encontré ahí en Facebook, en un grupo de matemáticos. Me apareció ahí, no sé, un amigo lo ha compartido y me ha provocado. Bueno, es facilito, claro, pero para ponerlo en el grupo de YouTube y así tener este video. Es un ejercicio que dice que hay x sobre y, bueno, de esta expresión, y dice que L1 es paralelo a L2, es decir, estas rectas son paralelas, y aquí te pone unos angulitos, bueno, 60 grados y 130, x en el medio, y así de este lado creo que se ve bien. Esta es la situación. La solución, bueno, que ya la he escrito para ganar tiempo. Este es el problema de ahí arriba. Bueno, me voy a tapar un poquito con esa novela, o sea, obra teatral súper, que ahorita la estoy degustando otra vez, de Lope de Vega, Fuente Ovejuna. No tiene que ver, no tiene que ver con matemática, pero es bueno. Este es el problema. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? ¿Dónde están los errores que se pierde? Es tratar de resolverlo en ese mismo gráfico. Si completamos ahí haciendo líneas auxiliares, entramos sin problemas. La solución fácil de esto, que ya lo he resuelto, claro, es muy lógico que ya me he enfrentado problemas como este básico, pero que se convierten en complicados si no se manejan correcto. La solución de esto es separar esos gráficos, es decir, trabajar a y sola y a x sola. Si cometemos el error típico, que es común, también lo he cometido errores anteriores, de tratar de resolverlo ahí, pues uno se lía. Hay que hacerlo aquí. Y mientras me gustan esos ejercicios de geometría, porque se puede rellenar todo esto, aunque no es necesario, pero se puede rellenar de ángulo, encontrándole las medidas por aquí, por allí. Son típicos. Para esto hay que saber únicamente unas propiedades que se dan, a poner por aquí, que son unas propiedades que se llaman, mira aquí, rectas paralelas cortada por una secante. Cortada por una secante indica, bueno, hay que conocer interno conjugado, externo conjugado, alterno interno, alterno externo, bueno, opuesto por el ángulo. ¿Qué son esto? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, así se puede, en los libros se nombran, no tiene un orden para nombrarlo, pero es más fácil así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facilito. Y se dan ciertas propiedades. Ejemplo, 3 y 2, en este caso, 3 y 2 es igual a 2. Son ángulos ellos. Porque simplemente una forma de nombrarlo, porque son opuestos por el vértice. Puede ser aquí 6 y 1. Bueno, 6 es igual al ángulo 1. Mira aquí, son abren hacia arriba, no así es que no, es 6, 1 y 8, sí, 1 y 8, mira, alterno externo, mira, abre hacia abajo y abre hacia arriba. Aquí 6 y 2, 6 también, mira aquí 6 es igual a 2, porque son ángulos, sí, porque son correspondientes entre paralelas, es decir, están de un mismo lado y abren hacia el mismo lugar. Mira, esta medida del 6 es la misma que del 1. El 5 y el 4, por ejemplo, 5 y 4 son iguales, porque están dentro de la paralela, por eso se le llaman interno, y están a ambos lados, uno de un lado y otro del otro lado. Uno abre hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces se conoce como una propiedad alterno interno. Entonces son iguales, igual que 6 y 3 por la misma propiedad, y así se combinan un montón de cosas. Se consiguen libros de geometría analítica. Esto es lo que permite solucionar estos triangulitos. Ya sin tanto habladera ahí, vamos a resolverlo, a divertirnos al menos un minuto y luego pasamos a la solución. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa con esas propiedades? Mira, aquí por ejemplo, aquí vamos a hablar otra cosita. Mira, 1 y 4 son opuestos por el ángulo
por el vértice, perdón, acá son iguales, 3 y 2 son iguales, 5 y 8 opuesto por el ángulo, por el vértice, perdón, son ángulos, son iguales, 7 y 6 también son iguales, porque son opuestos por el vértice. Entonces eso es lo que va a pasar aquí. Mira, este ángulo que ya se abre aquí es opuesto por el vértice a 60, entonces este también vale 60. Este que vale aquí, no era necesario escribir ese 60, pero quiero rellenar para que vea cómo se puede rellenar todo esto de ángulo, ya que no vamos directo. Este es opuesto por el vértice, entonces esto también vale 130. Ok, ahora hay que saber un poquito de geometría euclidiana y de algunos postulados que hay ahí básicos, que dice que un ángulo llano es igual a 180, la suma que están dividiendo a un ángulo llano, su suma es equivalente a 180, es decir que, bueno, voy a darle la vuelta a esto, a ver, es decir que esta recta que pasa por aquí, todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces, como es un ángulo llano, esta suma de los ángulos que haya de ahí a ahí, sobre esta recta, es 180. Y como de aquí a aquí ya está indicado que son 130, 180 menos 130 es 50. Entonces este vale 50. Por la propiedad opuesto por el ángulo, por el vértice, este ángulo también va a valer 50. Además, ese otro llano aquí, mira, otro llano, y este vale 130, también esto es va a valer 50. Aquí, por la misma propiedad de ángulos llanos, este va a valer ¿cuánto? 180 menos 60. Eso es 120 grados, opuesto por el vértice, 120 grados también. Facilito, y así podemos seguir rellenando para allá. Aquí no hay grado, aquí no nos dan nada, como yo sé. Bueno, mira, por estas propiedades correspondiente entre paralelas, entonces ese ángulo corresponde a este mismo ángulo porque es una recta y estas dos son paralelas. Si aquí abren 50, ya también va a abrir en 50 grados, y si esto vale 50, esto también vale 50. Y aquí ¿cuánto vale? 130, ya sabe, por el ángulo llano completo, ahí me tiene que dar 180, entonces esto es 130 grados. Arriba, opuesto por el vértice, también 130. Y ahora aquí mira, como ya hemos llenado tres cruces de estas rectas. No era necesario, pero es para ver cómo nosotros podemos jugar y encontrar todos los ángulos. Es muy fácil. Entre más nos acostumbremos a jugar con ángulos así, bueno, pues entonces problemas como este, que es este mismo, sale fácil. Estamos buscando X todavía, bueno, pero es que nos estamos divirtiendo cómo encontrar ángulos, cómo se sacan. Mira, aquí que abre hacia allá, si yo encuentro un correspondiente que abra hacia allá de una recta paralela a esta, que tenga esa misma abertura, pues entonces va a valer que ya conozca cuánto vale este ángulo, va a valer lo mismo. Mira aquí 60 correspondiente entre paralela. También aquí tengo alterno externo, mira aquí abre para allá y para acá, a ambos lados de esa recta que cruza, atraviesa las paralelas. Entonces vale 60 por las dos propiedades. Entonces esto también va a valer 60. Y si esto vale 60, aquí también vale 60 opuesta por el vértice, 60. Y si esto aquí vale 60, entonces tomando ahí luego con 60 es un ángulo llano. Como es un ángulo llano, pues entonces 180 menos 60 da 120. Y 120 también por opuesto por el vértice, entonces 120 grados acá. Aquí mira, 50 50 50 60 50, igual las dos medidas. Estamos aquí ante una situación que dice a lados iguales, ángulos iguales. Entonces estos dos lados son iguales, por tanto comparten el mismo ángulo, indica que llegamos a una solución por aquí o relleno correcto. Bueno, ahí podría ser cuadrilátero cruzado, se dan otras aplicaciones, pero aquí no estamos en eso, aquí estamos en ángulo.
Para calcular este ángulo que está aquí, no me lo dan, no puedo calcularlo rellenando, pues entonces este ángulo que me hace falta, yo lo tengo por la propiedad interna 111 de los ángulos, de los triángulos, que dice que su medida va a ser 180. Entonces sumo yo 2 y les resto de 180. Vamos a ver. 50 más 60 son 110. 180 ellos 2, es decir, aquí puedo ponerlo aquí, sí. 50 más 60 ángulos ellos son igual a 110. Ahora 180 menos 110, pues eso es igual a 70 grados. Entonces no había que hacerlo, pero se podía hacer mental, pero ahí está bien. Voy a dejar todo por escrito. Entonces este ángulo aquí mide 70 grados. La suma de ellos tiene que darme 180. Bueno, ya lo sumaron. Este aquí opuesto por el ángulo también vale 70, perdón. Entonces, por la misma propiedad de ángulos llanos, encuentro a x. 180 menos 70 es el ángulo x, que es 110. Lo voy a poner de este lado. Y ya x por ángulo puesto por el vértice vale 110. Entonces ya bingo, encontramos a x. X igual a 110 grados. Bien, mira, rellenamos todos estos ángulos, lo encontramos. No había necesidad, pero para demostrar que somos que podemos encontrar ángulos. Aquí, ¿qué es lo que había que hacer? Tenemos la misma situación, pues me interesa con rellenar estos ángulos para encontrar este. Sencillo, no tengo que rellenar esos lados, pero sí, mira, aquí aplico las propiedades y voy a tratar de unir estas rectas. Mira, aquí se unen. Mira, y como se unieron, aquí este ángulo que está aquí, este ángulo es alterno, interno, porque está dentro, entonces él vale 30. Mira qué rápido lo encontramos ahora. Ahora 30 más 25 son 55. 180 menos 55, ¿cuánto es? 55 menos son 125. 125. Entonces esto vale 125 también. Pero mira, no hay que llegar allá. Aquí esta operación me dice que esto es un ángulo llano completo. Vale 180. 125 más y son 180. Y de la resta de 180 ahorita, hace unos segundos era 30 más 25, es decir, que y vale 55. 55 grados es la solución a la respuesta. Y vale 55 grados. Y es igual a 55 grados. El pedido es x sobre y. Entonces, la respuesta de x grados sobre y grado va a ser igual a 110 grados sobre 55 grados. Y esto es igual a bueno, igual que yo tuviera 10 sobre 5 es igual a 2. Eso es 2 grados. La solución es esta, sencillita. Mira qué rápido te lo encontramos aquí, porque ya hemos practicado las propiedades de ángulos formado por una secante y dos rectas paralelas. Importantísimo investigarlo. Bueno, hasta ahí vamos a darle like, ver los apoyos. Estamos inclusive ahí, vamos arriba. Bye bye, suscríbete, dale like, comparte. Mira qué didáctico, esto vale oro.